La tradición astrológica suele describir a Tauro como una fuerza de tierra fija, sólida, paciente, resistente y extraordinariamente lenta para llegar al conflicto abierto. En la narrativa simbólica del zodiaco, cuando Tauro siente que una frontera ha sido cruzada, rara vez recurre a la intriga sofisticada o a la guerra de sombras. Su imagen arquetípica es la del toro que avanza con la cabeza alta, visible para todos, dejando claro dónde está el problema y quién es el responsable. Por eso existe la idea popular de que Tauro apuñala de frente. No se trata de una característica real de las personas nacidas bajo ese signo, sino de una metáfora astrológica. En esa metáfora, Tauro no disfruta de las maniobras ocultas. Acumula agravios durante mucho tiempo, soporta más de lo que otros soportarían y parece inmóvil. Sin embargo, cuando finalmente considera que se ha llegado demasiado lejos, la reacción suele representarse como directa, contundente y sin demasiados adornos. En una visión épica, Tauro es como una fortaleza de piedra situada en medio de una llanura inmensa. Los vientos golpean sus muros durante años sin obtener respuesta. Los enemigos interpretan el silencio como debilidad. Los oportunistas interpretan la paciencia como sumisión. Pero bajo la roca permanece una voluntad inquebrantable. Cuando llega el momento de responder, no emerge un conspirador desde un túnel secreto, se abren las puertas principales y sale una fuerza que anuncia su presencia sin ocultarse. Mientras otros signos son retratados por la astrología popular como estrategas del laberinto, Tauro suele aparecer como estratega de la resistencia. No dedica tanta energía a construir trampas invisibles como a mantener una posición hasta el límite. Su represalia simbólica no busca necesariamente sorprender, busca ser definitiva. La herida que inflige en estas narraciones no nace de la traición inesperada, sino de una decisión largamente madurada. La diferencia con la idea de apuñalar por detrás reside precisamente en la percepción de la transparencia. En el imaginario astrológico, quien apuñala por detrás es asociado con la máscara, la ambigüedad o el movimiento encubierto. La víctima no ve venir el golpe porque el agresor continúa aparentando lealtad. Tauro, en cambio, suele ser retratado como alguien cuyo enfado se vuelve visible. La tensión se percibe. El ambiente cambia. La distancia aumenta. El silencio pesa. El conflicto se acerca como una tormenta que puede verse en el horizonte. La leyenda zodiacal presenta a Tauro como un guerrero que prefiere declarar una guerra antes que fingir una amistad. Puede guardar silencio durante mucho tiempo, pero cuando rompe ese silencio lo hace de manera tan clara que incluso quienes se encuentran enfrente comprenden que la batalla ha comenzado. El toro no necesita esconder los cuernos. También existe una diferencia en la motivación simbólica. El arquetipo del apuñalamiento por detrás suele vincularse a la ambición, la ventaja o el cálculo. El de Tauro suele asociarse a la acumulación de resentimiento por una ofensa considerada injusta. En estas historias astrológicas, Tauro no es presentado como alguien que busca el conflicto para ascender, sino como alguien que reacciona cuando cree que han vulnerado aquello que considera sagrado, la lealtad, la palabra dada, la estabilidad o el respeto. Por eso la figura épica de Tauro no es la del asesino que espera en la oscuridad de un pasillo. Es la del guardián que soporta 100 provocaciones antes de levantar la espada. Y cuando finalmente la levanta, lo hace bajo la luz del día. La fuerza de su símbolo no reside en el engaño, sino en la capacidad de permanecer firme durante tanto tiempo que, cuando llega el momento de actuar, nadie puede alegar que no vio las señales. Como toda narrativa astrológica, se trata de símbolos y mitos, no de descripciones literales de las personas. Sin embargo, dentro de ese universo simbólico, Tauro aparece como una montaña que avisa con temblores antes de la erupción, mientras que la figura del traidor clásico pertenece más bien al reino de las sombras, donde el golpe llega sin anuncio y la daga permanece oculta hasta el último instante. En la imaginación épica del zodiaco, el toro prefiere que el mundo vea sus cuernos antes que esconder un puñal bajo la capa. Existe otro aspecto menos comentado en la mitología astrológica de Tauro, la relación entre la frontalidad y la memoria. En las narraciones simbólicas del zodiaco, Tauro no es descrito como un guerrero impulsivo que responde al instante, sino como un guardián que registra cada acontecimiento en las paredes de una fortaleza interior. Lo que para otros signos puede ser una discusión pasajera, para Tauro se convierte en una inscripción grabada en piedra. Esa memoria profunda explica por qué su enfrentamiento suele producir una impresión tan poderosa. Cuando finalmente llega el momento de la confrontación, no aparece una acusación improvisada. Surge un relato completo. El toro recuerda palabras,
promesas, gestos, ausencias y contradicciones. Mientras otros combatientes luchan con la furia del momento, Tauro lucha con el peso acumulado de una larga historia. En el imaginario épico, esto convierte su respuesta en algo semejante al despertar de una montaña antigua. No es una explosión repentina nacida del capricho. Es la liberación de una energía que ha permanecido contenida durante largos ciclos. Por ello, quienes subestiman a Tauro suelen cometer un error clásico: creen que la ausencia de reacción inmediata significa ausencia de impacto futuro. También resulta poco explorada la diferencia entre el orgullo de Tauro y el orgullo de otros arquetipos zodiacales. El orgullo taurino no suele buscar aplausos ni reconocimiento público. Está más relacionado con la dignidad personal. Cuando esa dignidad se siente atacada, la respuesta no nace únicamente del enfado. Surge de la necesidad de restaurar un orden que considera legítimo. Por eso, en muchas interpretaciones simbólicas, Tauro puede tolerar pérdidas materiales, desacuerdos o dificultades, pero encuentra especialmente difícil tolerar la traición de alguien a quien abrió las puertas de su reino interior. El enemigo declarado pertenece al mundo exterior. El traidor, en cambio, ha cruzado los muros. Y para un signo asociado a la protección de territorios físicos y emocionales, esa diferencia tiene un enorme significado. La épica taurina tampoco gira alrededor de la venganza perpetua. Aunque suele hablarse de su capacidad para recordar agravios, existe otro elemento menos mencionado: una vez tomada una decisión definitiva, Tauro puede volverse extraordinariamente difícil de mover. Su energía no siempre se manifiesta en el ataque. A menudo se manifiesta en la retirada irreversible. En muchas leyendas simbólicas del zodiaco, la verdadera arma de Tauro no es el golpe. Es la puerta que se cierra. Es la muralla que deja de reconocer a quien antes podía cruzarla libremente. Es el castillo que continúa existiendo con la misma fortaleza, pero sin permitir el regreso de quienes despreciaron su confianza. Mientras algunos signos son representados como estrategas que buscan ganar cada batalla, Tauro suele aparecer como un constructor de reinos. Y un constructor comprende que no toda victoria consiste en derrotar al adversario. Algunas victorias consisten en conservar intacta la propia estructura mientras el caos consume aquello que intentó destruirla. Existe además una dimensión silenciosa de su frontalidad. Tauro no siempre anuncia sus decisiones mediante discursos grandiosos. En ocasiones la declaración de guerra es simplemente una transformación de conducta. La amabilidad desaparece. La disponibilidad desaparece. La paciencia desaparece. Lo que antes era una tierra fértil se convierte en una frontera cerrada. Desde una perspectiva heroica, este rasgo lo asemeja a los antiguos guardianes de los relatos míticos. Personajes que no persiguen enemigos por el mundo ni conspiran en las sombras. Permanecen firmes en su posición, esperando que cada individuo revele por sí mismo su verdadera naturaleza. Cuando la revelación llega, la sentencia no suele ser teatral. Es sólida, fría y definitiva. La astrología tradicional asocia a Tauro con la tierra férrea de la primavera consolidada. No representa la semilla ni la cosecha final, sino el momento en que la vida echa raíces profundas. De ahí surge otra diferencia con los arquetipos vinculados a la traición oculta. La traición necesita movilidad, adaptabilidad y máscaras cambiantes. Tauro obtiene su fuerza precisamente de lo contrario: permanencia, coherencia y continuidad. En la gran narrativa celeste, el toro avanza como una figura que no necesita esconderse para ser temida ni admirada. Su leyenda no nace de la astucia del puñal oculto, sino de la potencia de una voluntad que soporta tormentas, sobrevive a decepciones y permanece en pie cuando otros ya han abandonado el campo. Su mensaje simbólico es que la verdadera fortaleza no consiste en sorprender desde la oscuridad, sino en desarrollar una presencia tan sólida que incluso los adversarios reconozcan dónde se encuentra la línea que jamás debió cruzarse. Así, cuando la constelación del Toro se eleva sobre el horizonte mítico, no aparece como el espectro de un conspirador. Aparece como la silueta inmensa de una fortaleza viviente. Una fuerza que concede tiempo, oportunidades y paciencia, pero que, una vez agotados todos los márgenes, transforma su serenidad en determinación inquebrantable. Y en ese instante, la confrontación deja de ser una cuestión de engaño para convertirse en una cuestión de verdad revelada bajo la luz implacable del cielo. Hay una dimensión especialmente profunda dentro del simbolismo taurino que rara vez recibe toda la atención que merece: la diferencia entre la ira y la determinación.
En numerosas narraciones astrológicas, otros arquetipos pueden ser representados como guerreros que reaccionan movidos por emociones intensas e inmediatas. Tauro, en cambio, aparece como una fuerza cuya peligrosidad no procede tanto de la rabia como de la resolución. La rabia es un incendio. La resolución es una montaña. El incendio puede ser espectacular, pero también breve. La montaña, en cambio, permanece. Por ello, cuando las tradiciones simbólicas describen el momento en que Tauro deja atrás la tolerancia, no suelen hablar de explosiones caóticas, sino de una decisión interior que adquiere una consistencia casi geológica. Lo verdaderamente temible no es el instante del enfado, sino el instante en que el toro concluye que algo ha terminado para siempre. En la épica zodiacal, muchos adversarios sobreviven a una tormenta emocional. Pocos sobreviven a una decisión inquebrantable. Existe también una conexión profunda entre Tauro y el concepto del valor demostrado. Mientras algunos arquetipos quedan fascinados por las promesas, las palabras o las intenciones, Tauro suele ser representado como un juez de los hechos. Las declaraciones pueden impresionar durante un tiempo. Las acciones son las que terminan definiendo el veredicto. Por eso la traición, dentro de esta mitología, adquiere una forma particular. No es solamente una mentira descubierta. Es la contradicción entre lo proclamado y lo realizado. Tauro observa la distancia entre ambos elementos con una paciencia casi infinita. Durante mucho tiempo puede conceder oportunidades, explicaciones o márgenes de error. Pero cuando la contradicción se vuelve evidente y constante, algo cambia en su visión del mundo. En ese punto aparece una de las cualidades más subestimadas del signo, la capacidad de aceptar una verdad dolorosa. Muchos relatos heroicos muestran personajes que luchan desesperadamente por conservar ilusiones. Tauro suele aparecer como alguien que sufre profundamente cuando una ilusión se rompe, pero que una vez rota prefiere contemplar la realidad antes que refugiarse en la fantasía. Esta característica explica por qué sus rupturas simbólicas suelen parecer tan definitivas. No nacen de un impulso pasajero, sino de una aceptación lenta y difícil. Hay además un elemento relacionado con el honor territorial. En la astrología clásica, Tauro pertenece al elemento tierra. Esto no solo implica estabilidad, también implica delimitación. La tierra establece fronteras. Define espacios. Distingue entre lo que pertenece al interior y lo que permanece fuera. En consecuencia, la confianza taurina puede imaginarse como una ciudad amurallada. El acceso no siempre es inmediato. Las puertas se abren gradualmente. Cada paso hacia el centro representa un nivel mayor de confianza. Por esa razón, cuanto más cerca ha llegado alguien del corazón simbólico de Tauro, más profunda resulta cualquier decepción. No se trata simplemente de una ofensa. Se trata de una profanación del territorio sagrado. En los relatos épicos, esta dinámica convierte a Tauro en una figura paradójica. Es extraordinariamente paciente con los desconocidos, pero mucho más exigente con quienes han recibido su lealtad. El extraño todavía está fuera de las murallas. El aliado ya ha sido invitado a cruzarlas. Otro aspecto poco desarrollado es la forma en que Tauro percibe el tiempo. Muchos signos son descritos como veloces, adaptables o cambiantes. Tauro pertenece a los ritmos largos. Observa procesos donde otros observan momentos. Analiza trayectorias donde otros analizan incidentes aislados. Esto significa que rara vez juzga una situación por un único acontecimiento. Lo que importa es el patrón. La repetición. La tendencia. La dirección general de los hechos. En la metáfora heroica, es como un antiguo rey que no dicta sentencia después de escuchar una sola campana. Espera el eco de muchas campanas antes de emitir su juicio. Precisamente por ello, cuando finalmente llega a una conclusión, suele hacerlo con una convicción extraordinaria. Su decisión se apoya en una acumulación de observaciones, experiencias y pruebas emocionales. La certeza no aparece de repente. Se construye piedra sobre piedra hasta formar una muralla imposible de derribar. Y aquí emerge quizás la diferencia más profunda respecto al arquetipo del traidor oculto. El traidor necesita que los demás no vean. Necesita confusión. Necesita niebla. Necesita versiones contradictorias de la realidad. Tauro, en cambio, encuentra su fuerza en la claridad.
Su símbolo no es el del cazador que acecha entre sombras, sino el del centinela que permanece despierto hasta el amanecer. No busca dominar mediante el engaño. Busca comprender mediante la observación. No intenta vencer alterando la verdad. Intenta vencer resistiendo más que la mentira. Por eso, en la gran epopeya de los signos, la figura del toro termina asociándose con una enseñanza silenciosa pero poderosa: las fortalezas más duraderas no se construyen sobre la astucia momentánea, sino sobre la coherencia mantenida durante años. Quien depende de las máscaras debe cambiarlas constantemente. Quien depende de la solidez puede permanecer inmóvil. Así avanza Tauro en el imaginario astrológico, como una fuerza que concede tiempo antes del juicio, paciencia antes de la ruptura y oportunidades antes de la sentencia. Pero cuando la verdad finalmente queda expuesta bajo la luz del firmamento, su paso adquiere la gravedad de una ley antigua. No corre. No persigue. No conspira. Simplemente continúa avanzando con la certeza de quien sabe que las montañas nunca necesitaron esconderse para demostrar su poder. Dentro de la mitología astrológica existe una faceta de Tauro que rara vez se explora con suficiente profundidad: la relación entre el poder y la inmovilidad. En un mundo simbólico donde muchos héroes son celebrados por la velocidad de sus respuestas, la agilidad de sus estrategias o la espectacularidad de sus conquistas, Tauro representa una idea completamente distinta. Representa la fuerza que no necesita demostrar constantemente que es fuerte. En los relatos épicos, los personajes inseguros suelen moverse sin descanso. Necesitan convencer, impresionar, justificar y exhibir. La montaña no hace nada de eso. El océano no hace nada de eso. La tierra fértil no hace nada de eso. Su autoridad surge de su propia existencia. Por esa razón, cuando la astrología describe la manera en que Tauro afronta la traición o el conflicto, aparece una característica que suele ser malinterpretada por quienes observan desde fuera. Muchas personas creen que la calma es pasividad. Confunden la ausencia de reacción inmediata con la ausencia de conciencia. Sin embargo, en el imaginario taurino, la serenidad no implica ignorancia. Significa control. El toro observa. Observa mucho más de lo que expresa. Mientras otros signos pueden reaccionar en tiempo real a cada provocación, Tauro parece almacenar información en una especie de archivo interior. Cada acontecimiento encuentra su lugar. Cada comportamiento repetido queda registrado. Cada gesto sincero o cada acto dudoso pasa a formar parte de una evaluación silenciosa. Por ello, cuando finalmente toma una posición definitiva respecto a alguien o a una situación, la decisión suele sorprender a quienes solo prestaron atención a sus palabras y no a su observación constante. En la narrativa heroica, esto convierte a Tauro en una figura semejante a los antiguos jueces legendarios. No aquellos jueces apresurados que dictan sentencia tras escuchar un único testimonio, sino aquellos que permanecen largos periodos contemplando el desarrollo de los acontecimientos antes de pronunciar una sola palabra. Existe también una relación muy particular entre Tauro y la inevitabilidad. Muchos arquetipos zodiacales son descritos como relámpagos. Llegan de forma súbita, iluminan el horizonte y desaparecen. Tauro se parece más al avance de las estaciones. Nadie puede detener la llegada del invierno mediante una discusión. Nadie puede convencer a una montaña para que deje de ser montaña. Nadie puede negociar con el amanecer para impedir que aparezca. En la dimensión simbólica, esa es una de las razones por las que su confrontación resulta tan impactante. No transmite la sensación de algo explosivo e impredecible. Transmite la sensación de algo inevitable. Cuando el toro alcanza un límite, no parece actuar porque una emoción momentánea lo haya empujado. Parece actuar porque una ley profunda ha llegado a su conclusión natural. Otra diferencia poco explorada respecto a los arquetipos asociados a la traición encubierta tiene que ver con la necesidad de validación. El traidor clásico de las leyendas suele depender de la opinión ajena. Necesita aliados secretos, rumores, manipulaciones o percepciones distorsionadas para lograr sus objetivos. Tauro, por el contrario, suele ser representado como una figura mucho más autosuficiente en sus convicciones. Puede permanecer aislado durante largos periodos sin abandonar aquello que considera verdadero. Esta cualidad le otorga una especie de independencia moral dentro del imaginario astrológico. La multitud puede cambiar de opinión. Las modas pueden cambiar. Las alianzas pueden cambiar. Pero la roca continúa donde estaba.
En términos épicos, esta imagen conecta a Tauro con los guardianes de antiguos santuarios. Figuras que no obtienen su autoridad de la popularidad, sino de la constancia. Figuras cuya legitimidad no depende del aplauso de las masas, sino de la fidelidad a ciertos principios fundamentales. También suele pasar desapercibida la relación entre Tauro y el silencio como forma de poder. En muchos relatos heroicos, el silencio es interpretado erróneamente como vacío. Sin embargo, para el simbolismo taurino, el silencio puede representar plenitud. Es el espacio donde se consolidan las decisiones. Es el lugar donde se separa lo esencial de lo superficial. El traidor habla para ocultar. El toro calla para comprender. Esa diferencia marca una enorme distancia entre ambos arquetipos. Uno necesita construir versiones alternativas de la realidad. El otro espera hasta distinguir con claridad cuál es la realidad auténtica. Por eso, cuando finalmente llega la confrontación, suele producirse un fenómeno característico dentro de la narrativa astrológica, la sorpresa de quienes creían que Tauro no había visto nada. Pero la fortaleza había visto. La muralla había visto. La montaña había visto. Simplemente no había considerado necesario responder todavía. Y quizás ahí se encuentra una de las enseñanzas más profundas de este símbolo. La verdadera fortaleza no siempre consiste en atacar primero ni en reaccionar más rápido. A veces consiste en poseer la disciplina suficiente para esperar hasta comprender completamente el terreno sobre el que se pisa. Así, el toro avanza por los paisajes míticos del zodiaco como una presencia antigua e imponente. No busca dominar mediante la intriga ni mediante la confusión. Su camino es más lento, pero también más sólido. Mientras otros levantan castillos de humo sostenidos por apariencias cambiantes, Tauro continúa colocando piedra sobre piedra en la construcción de una fortaleza destinada a resistir generaciones enteras. Y cuando llega el momento decisivo, no necesita recurrir a sombras ni disfraces. Le basta con permanecer fiel a la inmensa fuerza que ha estado creciendo en silencio desde el principio. Existe una dimensión especialmente interesante en el simbolismo de Tauro que va más allá de la simple idea de la confrontación directa. Se trata de la relación entre la fuerza y la permanencia. En muchas tradiciones épicas, los héroes son recordados por grandes batallas, victorias espectaculares o gestas imposibles. Sin embargo, el arquetipo taurino parece plantear una pregunta diferente: ¿qué es más difícil, conquistar un reino o conservarlo durante décadas? La respuesta implícita de la mitología asociada a Tauro suele inclinarse hacia la segunda opción. Construir algo valioso requiere esfuerzo, pero mantenerlo frente al desgaste del tiempo exige una fortaleza aún mayor. Por ello, la energía taurina aparece vinculada a la figura del protector más que a la del conquistador. No porque carezca de capacidad para luchar, sino porque considera que la auténtica prueba de poder no consiste en obtener algo, sino en preservarlo. Esta visión transforma completamente la forma en que se interpreta su reacción ante la deslealtad. En la narrativa simbólica, Tauro no siente que una traición sea únicamente un ataque contra su persona. La percibe como una amenaza contra aquello que ha dedicado tiempo, paciencia y energía a construir. Ya sea una amistad, una alianza, un proyecto o una confianza compartida, cada una de estas cosas representa una obra levantada piedra a piedra. Por eso el golpe de la decepción suele adquirir una profundidad particular. No se derrumba únicamente una expectativa. Se agrieta una estructura cuidadosamente edificada. En las leyendas heroicas, esta diferencia es fundamental. Muchos guerreros luchan por orgullo. Tauro lucha por preservar aquello que considera valioso. El orgullo puede inflamarse rápidamente y desaparecer con la misma velocidad. La protección de lo que se ama posee raíces mucho más profundas. También merece atención la relación entre Tauro y la paciencia estratégica. A menudo se habla de su paciencia como si fuera una simple capacidad para soportar dificultades. Sin embargo, en la visión épica, la paciencia es mucho más que resistencia. Es una forma de sabiduría. Los antiguos constructores sabían que ciertos templos requerían años para completarse. Los grandes agricultores comprendían que ninguna cosecha podía acelerarse mediante la impaciencia. Los árboles más robustos crecían lentamente. Tauro hereda simbólicamente esa comprensión. Mientras otros personajes pueden desesperarse por obtener resultados inmediatos, el toro parece comprender que algunas victorias necesitan tiempo para madurar.
Esta característica lo diferencia enormemente de los arquetipos asociados a la intriga. La intriga busca atajos. Tauro busca cimientos. La intriga intenta obtener ventaja inmediata. Tauro intenta construir estabilidad duradera. Por eso, cuando ambos modelos entran en conflicto dentro de una narración simbólica, la lucha adquiere un carácter casi filosófico. Por un lado aparece la mentalidad de la ganancia rápida. Por otro lado surge la mentalidad de la permanencia. En este contexto emerge otra cualidad poco explorada, la capacidad de absorber presión. Muchos personajes épicos son descritos como espadas afiladas. Son eficaces mientras permanecen intactos, pero pueden quebrarse bajo una tensión excesiva. Tauro se asemeja más a un yunque. El yunque no es tan brillante como la espada. No resulta tan llamativo. No parece tan veloz. Sin embargo, soporta golpe tras golpe sin perder su esencia. Esta imagen ayuda a comprender por qué la energía taurina suele inspirar respeto incluso entre adversarios. Existe una sensación de profundidad, de resistencia, de algo que no puede ser desplazado fácilmente por las circunstancias. Otro aspecto relevante es la relación entre Tauro y la coherencia. En muchas historias, los personajes cambian de alianzas según les conviene. Modifican sus principios para adaptarse a nuevas oportunidades. Ajustan sus discursos según el entorno. Tauro suele ser representado de manera opuesta. Su fortaleza no proviene de cambiar constantemente de forma, sino de conservar una identidad reconocible a través del tiempo. Esa coherencia genera confianza entre quienes comparten su camino, pero también puede generar incomodidad en quienes prefieren los juegos ambiguos. La presencia de alguien que permanece fiel a sus valores actúa como un espejo. Obliga a los demás a preguntarse hasta qué punto ellos también son fieles a los suyos. Desde una perspectiva épica, esta cualidad convierte a Tauro en una especie de faro. No porque ilumine mediante grandes discursos, sino porque permanece encendido durante las tormentas. Cuando los vientos arrecian y las corrientes se vuelven peligrosas, la referencia no suele ser el barco más rápido ni el más ruidoso. La referencia es la luz que sigue en el mismo lugar. En la gran metáfora zodiacal, esa es una de las razones por las que Tauro aparece asociado a la idea de la confianza ganada con el tiempo. No exige admiración inmediata. No necesita demostrar su valor a cada instante. Su reputación se construye lentamente, como una fortaleza levantada bloque a bloque. Y cuando finalmente alcanza toda su expresión simbólica, deja de parecer simplemente un guerrero. Se convierte en algo más antiguo y más poderoso, un guardián de principios. Una presencia que recuerda que las obras más grandes no son aquellas que impresionan durante un momento, sino aquellas que continúan en pie mucho después de que las tormentas hayan desaparecido del horizonte. En ese sentido, la verdadera épica de Tauro no reside en el estruendo de una batalla, sino en la extraordinaria capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás cambia. Hay una faceta del simbolismo taurino que permanece oculta tras todas las imágenes de fortaleza, resistencia y confrontación directa, la capacidad de transformar las heridas en cimientos. En la narrativa astrológica más profunda, Tauro no es solamente el guardián que protege un reino ya construido. Es también el arquitecto que sabe reconstruir después de la devastación. Muchos relatos heroicos se concentran en el instante de la batalla. Sin embargo, las antiguas epopeyas enseñaban que el verdadero desafío comenzaba cuando terminaban los combates. Después de la caída de los muros, después de las pérdidas, después de las traiciones, surgía una pregunta fundamental: ¿quién tendría la fuerza necesaria para levantar nuevamente la ciudad? Dentro de la mitología zodiacal, Tauro suele aparecer como una de las respuestas más claras a esa cuestión. La razón es sencilla. Su vínculo con la tierra no se limita a la estabilidad. También se relaciona con la fertilidad. La tierra recibe las semillas, soporta tormentas, atraviesa sequías y aún así conserva la capacidad de generar vida una vez más. Esa cualidad otorga a Tauro una dimensión menos visible pero extraordinariamente poderosa, la resiliencia creadora. Cuando otros símbolos observan ruinas, Tauro busca materiales. Cuando otros contemplan finales, Tauro estudia posibilidades de reconstrucción. Cuando otros se obsesionan con lo perdido, Tauro dirige lentamente la mirada hacia lo que todavía puede salvarse. En términos épicos, esta actitud lo convierte en algo más que un guerrero. Lo convierte en un fundador.
Las leyendas están llenas de conquistadores que obtuvieron victorias espectaculares y desaparecieron poco después. Son menos numerosos los personajes capaces de crear algo destinado a perdurar durante generaciones. La energía taurina se asocia precisamente con esa segunda categoría. Por ello, incluso cuando experimenta una decepción profunda, su destino simbólico no consiste en quedar atrapado eternamente en el resentimiento. El resentimiento es una prisión. Tauro pertenece a la Tierra, y la Tierra siempre busca volver a producir. En consecuencia, una de las grandes enseñanzas de este arquetipo es que la verdadera victoria no consiste en destruir al adversario, sino en impedir que la destrucción se convierta en el centro permanente de la propia existencia. Esta idea rara vez recibe la atención que merece. Las historias suelen detenerse en el momento en que el toro baja la cabeza y avanza contra aquello que considera injusto. Sin embargo, existe un capítulo posterior mucho más importante. Es el momento en que vuelve a levantar la cabeza y dirige su mirada hacia el horizonte. Porque en el simbolismo taurino más elevado, la energía no está destinada a permanecer anclada al conflicto para siempre. Está destinada a construir. También resulta fascinante la relación entre Tauro y el concepto de legado. Muchos arquetipos zodiacales buscan experiencias intensas, aventuras memorables o triunfos inmediatos. Tauro suele estar más interesado en aquello que permanecerá cuando la emoción del presente haya desaparecido. En una epopeya antigua, mientras otros héroes perseguían gloria pasajera, el representante taurino estaría preocupado por los puentes, los campos, las murallas y los hogares que seguirían existiendo décadas después. Esa diferencia modifica radicalmente su forma de entender la lealtad. La lealtad no es vista únicamente como un sentimiento. Es vista como una inversión. Cada acto de confianza deposita una piedra en una construcción común. Cada gesto de honestidad fortalece los cimientos. Cada sacrificio compartido eleva una nueva columna. Por eso la traición resulta tan significativa dentro de esta narrativa. No destruye solamente una relación. Destruye una obra. Sin embargo, incluso aquí aparece una característica singular. Aunque el daño pueda ser profundo, la capacidad constructiva de Tauro suele sobrevivir. La fortaleza puede ser atacada. Las puertas pueden ser derribadas. Algunas torres pueden caer. Pero la roca sobre la que descansa el castillo continúa allí. Esa roca representa algo fundamental dentro de la simbología del signo, el núcleo de valores que permanece intacto incluso después de las mayores tormentas. Otro aspecto poco explorado es la diferencia entre obstinación y convicción. Con frecuencia ambas cualidades se confunden. Pero en las narraciones astrológicas más elaboradas existe una distinción importante. La obstinación se aferra a algo porque teme cambiar. La convicción se aferra a algo porque comprende su valor. Cuando Tauro alcanza su expresión más elevada, deja de actuar por simple terquedad y comienza a actuar por fidelidad a principios cuidadosamente examinados. Ya no resiste porque sí. Resiste porque ha identificado aquello que considera digno de ser protegido. En ese punto, su fuerza adquiere una dimensión casi legendaria. Ya no se parece únicamente a un toro defendiendo un territorio. Se parece a una montaña sosteniendo un mundo. Y quizás sea precisamente esa imagen la que mejor resume la esencia épica de este símbolo. No la del combatiente que vive para las guerras, sino la del constructor que sobrevive a ellas. No la del vengador consumido por el pasado, sino la del guardián capaz de transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en experiencia y las ruinas en cimientos para una nueva era. Así, mientras otros personajes de la gran mitología zodiacal son recordados por la velocidad de sus movimientos o por la brillantez de sus estrategias, Tauro permanece asociado a algo más profundo y duradero, la extraordinaria capacidad de seguir edificando cuando todo parecía haberse derrumbado. En ese acto silencioso de reconstrucción reside una de las formas más poderosas de heroísmo que puede ofrecer la imaginación astrológica. Existe una capa todavía más profunda dentro de la narrativa astrológica asociada a Tauro, la relación entre la fuerza visible y la fuerza invisible. Las epopeyas suelen exaltar aquello que puede contemplarse fácilmente. Los ejércitos que avanzan, las espadas que brillan bajo el sol, los castillos conquistados y las victorias proclamadas ante multitudes. Sin embargo, el simbolismo taurino dirige la mirada hacia otro territorio mucho menos espectacular, y precisamente por ello, mucho más difícil de dominar. Se trata del gobierno de uno mismo.
En muchas leyendas, los héroes derrotan monstruos externos mientras continúan siendo esclavos de sus propios impulsos. Son capaces de vencer enemigos, pero no siempre pueden gobernar sus emociones, sus deseos o sus temores. Tauro, en su expresión simbólica más elevada, representa una fuerza distinta, la capacidad de mantenerse fiel a un rumbo incluso cuando las circunstancias intentan arrastrarlo hacia otra dirección. Por esa razón, la paciencia taurina no puede entenderse únicamente como una cualidad pasiva. En la mitología zodiacal aparece como una forma de poder interior. Permanecer sereno cuando otros se precipitan. Continuar construyendo cuando otros abandonan. Mantener la palabra cuando resultaría más sencillo romperla. Todas estas acciones exigen una fortaleza silenciosa que rara vez recibe el mismo reconocimiento que los actos más dramáticos. Sin embargo, son precisamente esas fortalezas invisibles las que sostienen los grandes destinos. En la imagen épica, Tauro no se parece solamente a una montaña. También se asemeja a las raíces ocultas de un bosque milenario. Los viajeros contemplan los troncos gigantescos y las copas que se elevan hacia el cielo, pero pocas veces piensan en la inmensa red subterránea que mantiene todo aquello en pie. La energía taurina pertenece a ese reino de las raíces. Mientras otros arquetipos buscan altura, Tauro busca profundidad. Mientras otros desean expandirse rápidamente, Tauro se concentra en consolidar. Esta diferencia explica por qué sus victorias suelen parecer lentas desde el exterior. Las raíces trabajan durante años antes de que el árbol alcance toda su magnitud. Pero una vez que lo consigue, las tormentas descubren quién estaba realmente preparado para resistir. También existe una conexión significativa entre Tauro y la noción de valor auténtico. En la narrativa astrológica, este signo suele estar asociado a Venus, pero no únicamente desde la perspectiva de la belleza superficial. Existe una dimensión mucho más profunda relacionada con la apreciación de aquello que posee verdadera sustancia. El oro auténtico no necesita proclamarse oro. La piedra preciosa no aumenta su valor porque alguien la elogie. La tierra fértil no depende de discursos para producir abundancia. Tauro simboliza precisamente esa clase de riqueza esencial. Por ello, cuando aparece la traición en estas historias, una de las consecuencias más importantes no es la ira, sino la reevaluación del valor. El toro observa. Examina. Compara palabras con acciones. Promesas con hechos. Apariencias con realidades. Y finalmente decide que merece permanecer dentro de su reino interior y que debe quedar fuera de sus murallas. Este proceso convierte a Tauro en un símbolo de discernimiento. No el discernimiento apresurado que juzga a primera vista, sino aquel que madura lentamente como un fruto bajo el sol de numerosas estaciones. Existe además una dimensión heroica relacionada con la soledad. Muchos relatos celebran la compañía de aliados, ejércitos y seguidores. Pero toda gran figura legendaria atraviesa momentos en los que debe caminar sin certezas externas. En esos periodos, la energía taurina suele ser representada como una presencia particularmente resistente. La razón es que su seguridad no depende exclusivamente del reconocimiento ajeno. La montaña sigue siendo montaña aunque nadie la contemple. El océano conserva su profundidad aunque nadie lo navegue. La tierra continúa siendo fértil aunque todavía no haya llegado la siembra. De forma semejante, Tauro encuentra gran parte de su fortaleza en una conexión interior con sus propios principios. Esto no significa aislamiento emocional. Significa autonomía espiritual. Dentro de la epopeya zodiacal, esta característica resulta crucial porque permite atravesar épocas de incertidumbre sin perder completamente el rumbo. Cuando las opiniones cambian, cuando las alianzas se transforman y cuando los vientos giran en direcciones inesperadas, el signo de tierra fija simboliza la capacidad de permanecer centrado. Y quizá aquí aparezca una de las diferencias más profundas respecto a los arquetipos asociados al engaño oculto. El engaño necesita movimiento constante para sostenerse. Debe adaptarse, justificarse, reinventarse y ocultar contradicciones. La verdad, en cambio, posee una naturaleza más estable. No necesita recordar versiones diferentes. No necesita construir laberintos. No necesita vigilar cada sombra. Tauro, en su forma más elevada, termina convirtiéndose en un guardián de esa estabilidad esencial. No porque sea perfecto ni porque nunca se equivoque, sino porque aspira constantemente a construir algo real sobre bases reales.
Por eso, en las grandes imágenes simbólicas del zodiaco, el toro no aparece únicamente como un combatiente que enfrenta desafíos. Aparece como una fuerza ancestral dedicada a una misión más ambiciosa: separar lo duradero de lo efímero, lo auténtico de lo aparente, lo sólido de lo frágil. Y cuando finalmente se contempla el conjunto completo de esta narrativa, surge una figura majestuosa. No la de un conquistador obsesionado con acumular victorias, sino la de un custodio del tiempo. Un ser que comprende que las obras más extraordinarias no se miden por el ruido que producen al nacer, sino por su capacidad para seguir existiendo cuando los siglos han barrido todo aquello que parecía invencible. En esa permanencia serena, en esa fidelidad a lo esencial y en esa capacidad para transformar cada experiencia en un nuevo cimiento, reside una de las expresiones más poderosas y épicas que la imaginación astrológica atribuye al signo de Tauro.